¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones o razones trigonométricas y ahora veremos un ejemplo de solución de problemas de razones trigonométricas. Y el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Dice la sombra que proyecta un poste de 4 metros, de 4,5 metros o 4,5 metros, en algunos países es punto. Entonces el poste mide 4,5 metros. La sombra que proyecta sobre el piso horizontal mide 5,3 metros. La pregunta es ¿cuál es el ángulo de elevación del Sol en ese momento? Dos recomendaciones que son las que siempre les he dado. Primero, como estamos hablando de ángulo de elevación, pues saber qué es ángulo de elevación y de presión, ¿no? Eso ya lo expliqué claramente en un video anterior. Si lo quieren ver, pues aquí les dejo el link. Y segundo consejo es, no hay necesidad de tratar de que, por ejemplo, si estamos hablando del sol y del poste y de toda esa, no hay necesidad de que uno dibuje un poste muy bonito y muy espectacular, sino mi recomendación es que todo lo dibujemos como líneas y como puntos, ¿sí? Por ejemplo, el sol podría ser un punto, el poste podría ser una línea, el piso podría ser otra línea, ¿sí? Esa es la recomendación, no hay necesidad de hacer dibujos tan espectaculares, porque la idea es que al final todo se convierta en el dibujo de un triángulo. Entonces yo lo que haría, pues como en este caso se habla de una situación de que hay un poste, pues obviamente que está en el piso, pues yo lo que hago primero que todo es dibujar el poste y el piso. Obviamente para que el poste esté bien parado, pues debe formar ángulo recto con el piso, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un poste y de que ese poste proyecta una sombra. Obviamente la sombra siempre va a estar en el piso, entonces voy a colocar aquí con negro que hasta aquí va la sombra, o voy a hacerla hasta aquí, la sombra del poste. Entonces pues ahora lo que tengo que hacer es pues otra línea para completar el triángulo, ¿no? Obviamente la sombra pues va desde la punta del poste, ¿sí? Sale hasta la punta aquí, obviamente aquí también va a quedar la punta del poste en la sombra, ¿no? Entonces sería una línea de aquí hasta aquí, que es la que me completa el triángulo, ¿no? Entonces vuelvo a leer. Dice la sombra que proyecta un poste de 4,5 metros, o sea, este que es el poste, mide 4,5 metros, ¿sí? Sobre el piso horizontal mide 5,3 metros. ¿Qué es lo que mide 5,3 metros? La sombra, o sea, esta línea mide 5,3 metros. La pregunta es ¿cuál es el ángulo de elevación en ese momento? Entonces, siempre que haya un objeto, por ejemplo, aquí está un árbol. Bueno, disculparán mis dibujos tan bonitos. Y aquí está la sombra del árbol. Obviamente la sombra pues va a ser algo así. Entonces el ángulo de elevación, si se forma la sombra por aquí, es porque va a haber una línea imaginaria que pasa desde la punta de la sombra hasta la punta del árbol y que esa la proyecta el sol, ¿sí? Entonces cuando hablamos de ángulo de elevación es este ángulo, ¿sí? Que es el que hace que el sol pase por aquí, ¿sí? Y como el árbol no deja pasar la luz del sol, pues por eso proyecta la sombra. Entonces, el ángulo de elevación del sol siempre va a ser este. Por eso aquí en mi espectacular dibujo, pues le voy a colocar que el ángulo de elevación del sol es el que vamos a encontrar. No lo conocemos, le voy a poner una letra, puede ser la A, la B, en este caso la teta, que es la que yo siempre utilizo para los ángulos. Ya como analizamos el ejercicio e hicimos el dibujo de apoyo, pues entonces ahora sí empezamos, ¿no? Primero que todo, colocarle los nombres a los lados del triángulo. Este es el ángulo recto que está formado por los catetos, un cateto y otro cateto. ¿Cómo vamos a trabajar con este ángulo que es el que vamos a encontrar? Pues este que es el más cercano es el cateto adyacente y el más lejano el opuesto. Obviamente esta es la hipotenusa. Siguiente paso, sacamos los datos que conocemos. ¿Qué datos conocemos? Conocemos el cateto opuesto, que mide 4,5 metros. Conocemos el cateto adyacente, que mide 5,3 metros. Ya no hay más datos que conocemos. Y por último, el dato que vamos a encontrar. En este caso tenemos que encontrar el ángulo que no se sabe cuánto mide. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar cuál fórmula nos sirve, ¿no? Tenemos que recordar cuáles son las fórmulas. La fórmula que buscamos es la que tenga cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Buscamos acá la única fórmula que tiene cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente. Entonces reemplazamos aquí tangente del ángulo. Por aquí colocamos tangente del ángulo. ¿Sí? El ángulo, pues es teta porque no lo conocemos, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto que mide 4,5 metros sobre cateto adyacente que mide 5,3 metros. Ya como no necesitamos las fórmulas, las borro para poder hacer el ejercicio aquí, entonces volví a copiar esto, ¿no? ¿Sí?
si han visto mis videos anteriores, ¿para qué lo volví a copiar así separado? Simplemente tangente del ángulo igual a 4,5 sobre 5,3. Aquí podemos eliminar los metros de una vez porque están arriba y abajo, pero lo importante es aquí, debemos despejar porque tenemos que conocer el ángulo, debemos quitar la tangente. Acuérdense lo que les he explicado en videos pasados, que para quitar la tangente tenemos que colocar a ambos lados la inversa de la tangente, que es arco tangente. Se puede escribir arco tangente o tangente a la menos 1, eso ya lo expliqué en un video anterior, ¿no? Entonces yo voy a colocar tangente a la menos 1, que es el símbolo del arco tangente. Aquí hacemos un paréntesis para aclarar que esa arco tangente se le saca a los dos, ¿no? Vuelvo a decirles, aquí yo puedo escribir arco tangente, ¿sí? Puedo escribir así o así, no importa. ¿Para qué colocamos la arcotangente en los ambos lados? Pues como les decía, para poder eliminar, porque como son inversas, se elimina la arcotangente con la tangente. ¿Y qué me quedó? Que el ángulo es igual a esta operación. La hacemos en la calculadora, como siempre. Primero la calculadora debe estar en grados porque yo quiero saber el valor del ángulo en grados, ¿no? Para eso en la pantalla debe decir la letra D o la palabra D, que quiere decir degree, que en inglés quiere decir grados. Una vez que la calculadora ya esté en el modo grados, hacemos la operación, ¿no? Entonces escribimos tangente a la menos 1, o sea, shift, tangente. En algunas calculadoras recuerden que no está la tecla shift, sino invertido, ¿no? Abrimos paréntesis, 4,5 o 4.5 dividido en 5.3 o 5,3, cerramos paréntesis, igual. Y el resultado fue 40,33 grados. Si a ustedes su profesor les exige que den el valor en grados, minutos y segundos, simplemente oprimen la tecla de grados, minutos y segundos y entonces nos va a dar 40 grados, 19 minutos y 59,31 segundos. Este es el valor más exacto, pero si ustedes escriben esto, está perfecto. Al final, obviamente hay que dar la respuesta con palabras porque esto es un problema, ¿no? La pregunta era, ¿cuál es el ángulo de elevación del Sol en este momento? Entonces, la respuesta. El ángulo de elevación del Sol en ese momento es de 40 grados, 19 minutos, 59,31 segundos. O también 40,33 grados. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El problema que ustedes van a resolver es el siguiente, que dice: los organizadores de una prueba ciclística ordenan a un constructor una rampa. ¿Qué es una rampa? Es como un montoncito o una elevación que se utiliza generalmente para hacer saltos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el piso y uno hace una elevación para que por aquí salten. O en el ciclismo, aquí colocan las bicicletas. Bueno, voy a hacer una bicicleta muy espectacular. Bueno, esto es una bicicleta. Y la rampa es la que se utiliza para iniciar las pruebas de ciclismo. Entonces aquí baja el ciclista. Entonces ordenan la construcción de una rampa. Esa rampa debe medir 12 metros de largo y que se levante del suelo a una altura de 2,3 metros. La pregunta es calcular el ángulo de elevación de la rampa. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1... Primero que todo el dibujo, entonces la rampa, pues más o menos como el dibujo que yo les hice, aquí está el piso. La rampa se tiene que levantar a 2,3 metros de altura, entonces el punto más alto está a 2,3 metros de altura y la rampa debe tener un largo de 12 metros. La pregunta era el ángulo de elevación de la rampa. Sacamos los datos a un lado, entonces los datos que conocemos, primero el desconocido lo coloqué, que es el que vamos a encontrar, el ángulo de elevación, que no sabemos cuánto es. Conocemos el cateto opuesto, que mide 2,3 metros, y la hipotenusa, que mide 12 metros. La única fórmula que tiene cateto opuesto e hipotenusa es la del seno. El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como tenemos que despejar el ángulo, entonces aplicamos la inversa del seno, que es el arcoseno. Entonces arcoseno se escribe como seno a la menos 1 o arcoseno, y lo colocamos a ambos lados, aquí el paréntesis. ¿Para qué? Para que, como es el inverso del seno, se eliminan los dos y nos queda simplemente el ángulo. Esta operación la hacemos en la calculadora sin olvidarnos de colocar el paréntesis. Y esta es la respuesta. La respuesta con palabras. El ángulo de elevación de la rampa debe ser de 11 grados 3 minutos y 0,23 segundos, o lo podemos decir como 11,05 grados. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de razones o funciones trigonométricas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más,
Bye bye.